No quería que me dejaran fuera. Aunque no lo parezca, me siento solo. Y yo no conocía otra forma de entrar al grupo, de socializar. Así que lo hice imponiéndome. Lo que estás escuchando es la voz interna de un niño que hace acoso escolar. Como si detrás de cada empujón, de cada burla, hubiese una súplica escondida. Mírame, no me dejes fuera. No sé cómo entrar si no es así. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado a ese niño a entrar de otra forma. Igual que el niño o la niña que se hace pequeñita cuando le hacen acoso escolar. Si no les enseñamos a socializar de otra forma, terminarán siendo víctimas o agresores. Lo que vemos desde fuera es dureza, pero por dentro hay muchísimo miedo. Miedo a quedarse al margen, a ser invisible, a que los demás lo elijan al otro por encima de él. Esa forma de imponerse no nace del poder, sino de la soledad que siente el niño. El niño que agrede suele ser el niño que más necesita aprender a pedir sitio sin herir. ¿Qué pasaría si a ese niño le devolviéramos otra manera de entrar, de socializar, sin arrancarle su necesidad de pertenencia, enseñándole que no hace falta aplastar para ser visto? Pero no, a la escuela se va a aprender a leer, a aprender a multiplicar, dividir y a saberte la historia de Magno III, que eso pues no te va a ayudar en nada en tu futuro. Deberíamos replantearnos quitar muchas de las asignaturas y poner otras como es la educación emocional, las habilidades sociales, porque eso sí que va a ayudar a los niños en el futuro. Porque es que de nada le sirve a un niño que aprenda a multiplicar, que aprenda a dividir, si no le enseñamos a vivir. Como siempre, empezamos la casa por el tejado. ¿Y luego qué pasa? Que la casa se cae. Así es como estos niños dejarían de pelear por un lugar para poder empezar a habitarlo. A ese niño nadie le ha enseñado que puede pedir sitio sin miedo a ser rechazado, porque también se siente rechazado, igual que esa niña que se siente, o ese niño que se siente rechazado por sufrir acoso escolar. A ese niño nadie le ha dicho que no necesita disfrazar su soledad con esa fuerza, porque probablemente es lo que le han enseñado. No en casa, en cualquier lado, en casa o fuera de ella, pero es lo que le han enseñado a ese niño. Tampoco le han enseñado que existe una forma de ser parte del grupo sin tener que romper a otros. Y si le mostramos esa puerta, no la de imponerse, sino la de conectar, ese niño va a descubrir que puede ser aceptado tal y como es, con sus dudas, con su torpeza social y con su vulnerabilidad escondida. Y es ahí cuando ese niño no se va a convertir en el que hiere a otros. ¿Cómo crees que cambiaría el clima de un aula si en lugar de castigarlo, le enseñamos a pertenecer de otra manera? Porque sí, constantemente estamos imponiendo a los niños, porque son niños, recordemos por favor que son niños, estamos imponiendo a esos niños a que sigan con esa violencia. Por ejemplo, cuando escucho constantemente que la violencia se combate con más violencia, ¿qué crees que va a aprender el niño si tú no lo reeducas? Va a seguir con la violencia, va a seguir haciendo daño. Los adultos tendemos a imponerle al niño que agrede, literalmente lo empujamos a entrar por la puerta que no le sirve, que es la puerta de la violencia. ¿Cómo lo imponemos? Con una autoridad y un castigo inmediato. Si el niño se porta mal, yo te castigo. Aquí le confirmamos al niño que el mundo responde con fuerza, no con escucha, porque si tú en el momento que ese niño empuja a otro niño, te pones a hablar con ese niño, de hacer el trabajo que hay que hacer,
pues ese niño, la próxima vez que se encuentre con ese niño, probablemente no le empuje, probablemente se ponga a escuchar a ese niño de por qué no lo ha querido para jugar. A un niño que acosa le imponemos la etiqueta. Ya lo dejamos como el bully, el malo. Esa es su identidad fija y el niño irá creciendo. ¿Y en qué te crees que se va a convertir si no lo reeducamos? Pero es que es mucho más difícil, mucho más complejo ponerte a decirle al niño que él no es malo, pero que necesita cambiar. Imponemos al niño la vergüenza pública. Yo te humillo como ejemplo, porque tú has humillado a otros. Y entiendo verdaderamente este sentimiento, porque yo me he sentido humillada y yo he querido humillar y que esas personas se sintiesen igual de humilladas que yo. Pero al final, con esto, lo único que tú estás haciendo es que la exposición es poner a ese niño que ha hecho algo mal, como puede ser empujar, pegar a otro niño, eso es algo correctivo. Entonces, cuando ese niño que acosa a otros niños vea que no lo han querido para jugar, ¿qué te crees que va a hacer? Va a exponer a ese niño que le ha rechazado, lo va a exponer al resto de la clase. Y es cuando se forman esos corrillos en el colegio, en el patio. Es un niño y al final repite lo que hacemos los adultos. Repite lo que tú haces de forma consciente y de forma inconsciente. Le imponemos al niño que pida perdón, pide perdón ahora mismo y ya está. Sí, claro, tiene que pedir perdón, pero ¿de qué sirve pedir perdón si no le has explicado al niño qué es lo que está haciendo mal? ¿Tú crees que va a servir de algo? ¿Tú crees que algo va a cambiar? No. No está entendiendo el niño cuáles son las consecuencias. Les imponemos constantemente expectativas de dureza y de masculinidad. Y luego queremos que no sean tan malos, que no sean tan bordes. Los chicos no lloran. Te tienes que hacer respetar. Si ahora mismo a los niños, a los adolescentes que sufren acoso escolar, les dices que se hagan respetar y que paguen con la misma moneda, ¿en qué te crees que se va a convertir ese niño que ha sido acosado? ¿Cómo te crees que ese niño que ahora hace bullying se convirtió en eso? Porque se hizo respetar. Se hizo respetar a través de puños, a través de devolverte el golpe. Les imponemos soluciones rápidas. Su problema es algo que hay que cambiar ya, ¿no? No lo vemos como un proceso, no lo vemos como el proceso que es. Y al final, lo que siente el niño es que él es un problema que hay que quitar, en vez de verlo como realmente lo que es. Que él tiene un problema que hay que reeducar. Cuando responsabilizamos solo al niño, cuando ignoramos el contexto, ya sea familiar, incluso del colegio, la culpa es del individuo. No vemos qué hay más allá, qué hay dentro de ese niño. Recordemos, lo digo, me repito, como la cebolla, pero es que son niños. Al final él termina cargando con algo que en realidad probablemente viene de casa. Y si no viene de casa, pues viene de fuera, pero en casa tampoco han sabido cómo adaptarlo al niño. Modelar con la misma violencia. Lo que he mencionado antes. Si tú en casa actúas desde la fuerza,
¿qué va a aprender el niño? Y lo único que hacemos es potenciar más ese patrón dañino que el niño ha adquirido, en vez de romperlo y desengranarlo y sanarlo y limpiarlo. Y por último, cuando les imponemos la exclusión como la solución educativa, ese niño necesita aprender a socializar. Y si tú lo excluyes como medida para que él aprenda que lo que ha hecho está mal, pues perdóname, pero no le estás enseñando nada a ese niño. Tú lo apartas para enseñarle. Y lo que en realidad le estás enseñando, estás potenciando ese patrón de violencia. Para proteger al resto, no tenemos que dejar de proteger al niño que hace acoso escolar. Cada una de estas imposiciones puede tener una intención tuya válida, que es proteger, mantener la paz, castigar lo inaceptable, que sí, que yo lo entiendo, pero es que no nos damos cuenta, no vemos más allá, no miramos dentro y no vemos que lo que estamos haciendo es dejar una cicatriz en ese niño. Le estamos enseñando a pertenecer con miedo, con máscaras, con más imposición. Y lo único que estamos haciendo es que ese niño siga reproduciendo ese patrón de violencia. ¿Cuál de todas estas imposiciones reconoces que hay en el colegio de tus hijos? O tú misma con tus hijos. ¿Y cuál de todas estas imposiciones a ti te gustaría radicar primero? Es esa que duele más admitirla, no es la primera que te ha llamado la atención. No, es la que más te cuesta a ti admitir. Yo hace unos años también pensaba como vosotros, y que esas personas que a mí me habían hecho sufrir merecían el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Y lo que no me daba cuenta es que yo misma me estaba recreando en ese papel de víctima que a mí ya no me representaba, porque yo ya no quería ser esa. Tenemos que tener siempre presente que son niños y que como niños necesitan que les cojamos de la mano y les mostremos el camino que sí es. No olvidéis que cuando veis a un niño agredir a otro, probablemente el que necesita más atención es ese niño que hace daño. Pero claro, nos cuesta admitirlo porque es normal. Nos ponemos del lado de las víctimas. Pero es que nos estamos olvidando que estos niños también son víctimas. Víctimas de sí mismos, víctimas de su entorno, probablemente de su familia, es que no lo sabemos. Entonces, si no te sabes toda la historia, no juzgues, interésate por esa historia. Y cuando la conozcas a fondo, seguramente se te quiten las ganas de juzgar a ese niño, porque son niños. Y con este vídeo, que probablemente la mitad no lo entienda, me despido. Pero es que aquí no hablamos de todo aquello que los demás gritan. Aquí hablamos de todo lo que los demás no se atreven a decir, no se atreven a mirar. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, familia. Chau, chau.